¿Te has preguntado por qué justo cuando decides orar el sueño te vence sin explicación? No es solo cansancio. La Biblia nos advierte que hay una lucha invisible por nuestra atención espiritual. En Mateo 26, 41 Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia no es solo sobre la debilidad humana, sino una revelación sobre el esfuerzo constante del enemigo por distraernos de nuestra comunión con Dios. Hoy exploraremos cómo Satanás opera silenciosamente para sabotear tu vida de oración, y te mostraremos cómo identificar sus trampas espirituales más comunes. Revelaremos los pasos para fortalecer tu espíritu y mantenerte despierto ante el llamado divino. Si sientes que algo te impide conectar profundamente con Dios cada vez que oras, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando te arrodillas a orar, ¿por qué sientes ese peso en los párpados? ¿Por qué tu mente, que estaba clara minutos antes, de pronto se nubla como si algo invisible tomara control? Esto no es casualidad. Lo que muchos llaman simplemente cansancio o distracción, la Biblia lo identifica como una batalla real y silenciosa. No es un detalle menor. En los momentos más sagrados de intimidad con Dios se libra una guerra espiritual donde el enemigo actúa sin que te des cuenta. Esta batalla no tiene gritos ni fuego, pero sus heridas son profundas y su estrategia es precisa: desconectarte de la fuente de tu fortaleza justo cuando estás a punto de recibir dirección, consuelo o revelación. Es una lucha invisible que ocurre en el campo más sagrado, la oración. La palabra de Dios revela esta realidad con una claridad que nos estremece. En Daniel 10, 12 a 13 leemos: desde el primer día que te dispusiste a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esta escena no es un mito, es una declaración divina de que nuestras oraciones provocan movimientos en el reino espiritual, y eso genera oposición. El enemigo no reacciona cuando estás distraído en tus pensamientos, pero se moviliza con fuerza cuando percibe que estás conectando tu corazón con Dios. Este patrón se repite en toda la Escritura. Jesús, en su momento más crítico, antes de enfrentar la cruz, pidió a sus discípulos que oraran con él. En lugar de vigilar, se durmieron 3 veces. En Mateo 26, 40 a 41, Jesús vuelve y les dice: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta escena no es un simple relato histórico, es una advertencia eterna. El sueño en medio de la oración no es un detalle anecdótico, es una señal de que el enemigo está operando. Jesús no los regañó por debilidad física, sino que expuso una verdad espiritual. Hay momentos en los que dormir es rendirse a la carne y perder la conexión con lo divino. El apóstol Pablo también entendía esta realidad. En Efesios 6:12 nos revela: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración es contundente. No estás luchando contra tu cama, ni contra el cansancio natural. Estás enfrentando huestes espirituales que saben que tu oración tiene poder. Saben que cuando oras de verdad, Dios se mueve. Cadenas se rompen, puertas se abren y corazones se transforman. Por eso, su objetivo es que te duermas, que postergues, que lo intentes mañana, que empieces pero no termines.
Uno de los ataques más sutiles del enemigo es convencerte de que ese sueño repentino es solo resultado de tu rutina diaria. Pero, ¿por qué ese cansancio no aparece cuando estás en tu teléfono? ¿Por qué no se manifiesta cuando estás viendo una película o conversando con alguien? Es en el momento de la oración, cuando se activa ese peso, esa neblina mental que te desconecta. El enemigo no necesita gritar para atacarte. Le basta con apagar tu intención espiritual y llenarte de distracción, disfrazada de somnolencia. La historia de Nehemías nos ofrece otra perspectiva reveladora. Cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén, sus enemigos no lo atacaron con espadas al principio, sino con estrategias de distracción, mentiras y amenazas. Sabían que si lograban interrumpir su obra desde la base, todo colapsaría. Del mismo modo, Satanás sabe que la oración es tu forma de edificar muros espirituales alrededor de tu vida. Si logra interrumpirte en esa etapa, ya no necesita luchar cuando lleguen los ataques. Tus defensas estarán bajas y tus decisiones sin cobertura. Muchos creyentes subestiman la oración hasta que enfrentan crisis que los sacuden. Es entonces cuando entienden que orar no es una rutina opcional, es una línea directa de defensa y de transformación. Pero lo que más teme el enemigo no es tu oración desesperada, sino tu constancia en la intimidad con Dios. Lo que lo inquieta no es que ores cuando ya no puedes más, sino que mantengas una vida de oración constante, vigilante, disciplinada. Porque ahí es donde se fortalece tu discernimiento, tu propósito. Y tu fe crece con raíces profundas. En muchas culturas antiguas el silencio durante la meditación era considerado sagrado. Pero en la fe cristiana ese silencio no es contemplación vacía. Es un espacio reservado para escuchar la voz del Espíritu. Cuando te duermes en ese espacio, pierdes no solo la oportunidad de hablar con Dios, sino también de escucharlo. El enemigo quiere que vivas la fe sin dirección, que tomes decisiones desde la emoción y no desde la revelación. Porque sabe que cuando recibes palabra directa de Dios, ya no te mueven las circunstancias externas. Hay testimonios poderosos de personas que experimentaron liberación, restauración y sanidad solo por perseverar en oración cuando todo les decía que se rindieran. Recuerdo la historia de una mujer que cada noche, al intentar orar por su familia, era vencida por un sueño tan profundo que no podía mantenerse despierta ni 5 minutos. Lo intentó una y otra vez hasta que comprendió que eso no era normal. Comenzó a ayunar específicamente por su vida de oración, a cambiar el lugar y la hora, a caminar mientras oraba para evitar dormirse y sobre todo, a clamar a Dios por fortaleza espiritual. Semanas después, estaba fuera de su esposo, se acercó a ella llorando, pidiéndole perdón por años de infidelidad ocultos. Ese mismo día su hijo regresó a casa después de meses desaparecido. Ella entendió entonces que su insistencia en la oración había activado una batalla que estaba ganando, aunque el enemigo intentó paralizarla con algo tan simple como el sueño. No podemos ignorar que la oración es un acto de resistencia, no contra Dios, sino contra todo lo que intenta impedir nuestra comunión con Él. En Romanos 12:12, el apóstol Pablo exhorta: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No dice ocasionales, ni cuando pueda, ni si te queda tiempo. Dice constante, porque la constancia revela que entendemos lo que está en juego. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su defensa no fue una acción física, sino una declaración espiritual basada en la palabra. Él no solo conocía las Escrituras, vivía en constante comunión con el Padre. Por eso pudo discernir
y resistir. Satanás no le ofreció cosas triviales, le ofreció poder, gloria y autoridad. Pero Jesús estaba fortalecido porque no había interrumpido su comunión espiritual. Si él, siendo el Hijo de Dios, necesitó fortalecer su espíritu en ayuno y oración, ¿cuánto más nosotros? Muchos se preguntan por qué sus oraciones no son respondidas, sin darse cuenta de que ni siquiera logran terminarlas. Empiezan, pero el sueño los vence. Inician, pero la mente se les dispersa. Piden, pero no escuchan porque se desconectan antes de recibir la respuesta. La Biblia es clara en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice solo la oración, sino la eficaz. Y la eficacia no viene del volumen, sino de la conexión y la perseverancia. El enemigo no teme a las oraciones repetidas sin fe, pero sí tiembla ante una oración sincera, constante y cargada de convicción. Cada vez que decides orar y no puedes, cada vez que lo intentas y te duermes, no lo tomes a la ligera. Hazte una pregunta: ¿por qué justo en ese momento pierdes fuerza? ¿Por qué ese sueño repentino? La respuesta no está solo en tu cuerpo, está en lo que se está moviendo espiritualmente a tu alrededor. El enemigo sabe lo que estás a punto de tocar, por eso hará todo para que no llegues. Y aquí viene la parte más reveladora. Dios no está en silencio cuando oras, aunque no lo escuches al instante. Él responde desde el primer momento. Pero así como en el libro de Daniel puede haber oposición en el cielo que intenta detener la manifestación de su respuesta, por eso es tan importante no abandonar. Si te duermes, si cedes, si lo dejas para mañana, el enemigo gana tiempo y terreno. Pero si persistes, si te mantienes despierto, si fortaleces tu espíritu, entonces estás empujando con fuerza espiritual que romperá cualquier oposición. Al final no es solo una cuestión de disciplina, sino de visión. Puedes ver lo que se mueve cuando oras. Puedes percibir que no estás hablando al aire, sino que estás siendo escuchado por el Creador del universo. Si comprendieras lo que realmente sucede en lo invisible cada vez que clamas, orarías con más fuerza que nunca. No permitirías que el sueño te robe lo que Dios ya ha puesto en movimiento. No dejarías que un bostezo te arranque una revelación. No permitirías que la pereza apague tu destino. Porque el enemigo sabe que si logra detenerte en la oración, puede detenerte en todo lo demás. Pero si resistes, si aprendes a orar aún con sueño, aún con cansancio, aún con lágrimas, estarás entrenando tu espíritu para vencer en todo momento. Y entonces, lo que Satanás usa para distraerte, Dios lo convertirá en tu mayor fortaleza. Jesús no hablaba en vano. Cada palabra suya tenía un propósito eterno. Y cuando dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no estaba describiendo un simple cansancio físico, sino revelando la raíz profunda de un conflicto espiritual que atraviesa a cada creyente. En ese momento en Getsemaní, mientras su alma era afligida hasta la muerte, él esperaba encontrar en sus discípulos un eco de oración, una compañía en la intercesión, pero los encontró dormidos, no una, sino 3 veces. El sueño que los venció no fue un accidente biológico, fue una manifestación de esa debilidad de la carne que Jesús ya conocía, esa fragilidad humana que Satanás no solo conoce, sino que explota con precisión. El enemigo no necesita quitarte la fe si puede apagar tu vigilancia. No necesita robarte el deseo de orar si puede sedarte antes de que comiences. Jesús no estaba simplemente decepcionado con Pedro, Juan y Jacobo. Estaba revelando que aunque el espíritu anhela la comunión con Dios, el cuerpo resiste, la mente se dispersa, el cansancio se impone y ese punto de quiebre es el blanco del enemigo. Él no ataca cuando está fuerte en tu carne, sino cuando tu alma quiere buscar a Dios y tu cuerpo se resiste. Ese es el momento en que entra con susurros de postergación, con peso sobre tus ojos, con distracciones disfrazadas de urgencia. No se presenta con una confrontación abierta,
se esconde detrás de la debilidad, la normaliza, la justifica y en ese terreno neutraliza tu espíritu. Jesús conocía esa lucha interna. Por eso, en vez de simplemente exhortar a sus discípulos a quedarse despiertos, les dio una instrucción: velad y orad. No dijo solo orad, sino también velad, porque sabía que la oración sin vigilancia puede ser saboteada por la carne. La vigilancia es una condición previa, es un estado de alerta espiritual, una disposición consciente de resistir la somnolencia, la distracción, el deseo de escapar, porque orar no es solo hablar, es mantenerse despierto en lo más profundo del alma, es resistir la atracción de lo inmediato para conectar con lo eterno. La carne no es tu aliada en la oración. La carne busca comodidad, descanso, evasión. Por eso cuando decides orar se activa un conflicto entre lo que tu espíritu sabe que necesita y lo que tu cuerpo prefiere evitar. En ese choque se define mucho más que una noche de sueño interrumpido. Se define tu sensibilidad a la voz de Dios, tu capacidad de discernimiento, tu acceso a revelaciones que solo llegan en la intimidad vigilante. El enemigo lo sabe y por eso aprovecha ese instante, ese momento en que la carne comienza a pesar más que el espíritu, para sembrar sueño, para multiplicar pensamientos vagos, para enfriar el fervor que recién empezaba a encenderse. La advertencia de Jesús no era solo para sus discípulos de aquel momento. Era una alerta permanente para todo el que anhela una vida de oración genuina. El espíritu puede tener los mejores deseos, puede estar encendido por una predicación, puede estar decidido a buscar a Dios al amanecer o al anochecer. Pero si no se somete la carne, si no se lleva a la obediencia cada impulso físico que contradice ese deseo, el enemigo usará esa grieta para apagar el fuego antes de que encienda. Por eso Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. 1 Corintios 9, 27. Porque entendía que no basta con tener pasión espiritual. Es necesario dominar la carne para que no interfiera en lo que Dios quiere hablar y hacer. La debilidad de la carne no es excusa, es señal de alerta. Porque si sabes que es débil, debes prepararte para resistirla. Si reconoces que tu cuerpo buscará apagar tu oración con sueño, debes establecer mecanismos para permanecer firme. Porque cada vez que te rindes al letargo sin luchar, estás cediendo terreno en lo espiritual. Jesús no minimizó el cansancio de sus discípulos, pero tampoco lo validó como justificativo. Les mostró que su falta de vigilancia los haría vulnerables a la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo para que no os canséis, sino para que no entréis en tentación. Porque el que duerme cuando debería orar, despierta en el momento equivocado, sin armas espirituales, sin visión, sin dirección. El enemigo no necesita una puerta abierta si puede encontrarte dormido junto a la puerta. No necesita tu permiso explícito si logra que no estés atento. La somnolencia espiritual es una estrategia para debilitar tu sensibilidad a lo que Dios quiere decirte. Porque la oración es más que una petición, es un alineamiento con el cielo. Y cuando estás espiritualmente despierto, recibes instrucciones, percibes advertencias, eres guiado con claridad. Pero cuando la carne domina, todo eso se pierde. Quedas vulnerable, reactivo, confundido. Por eso la oración que transforma no es la que comienza con buenas intenciones, sino la que se sostiene a pesar del cansancio. No es la que nace de un impulso emocional, sino la que se establece como una disciplina espiritual. Jesús se retiraba solo a orar de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. No porque no sintiera sueño,
sino porque entendía que la carne debía estar subordinada al espíritu. Él no necesitaba orar para mantenerse en santidad, pero lo hacía para modelar un estilo de vida que depende del Padre. Cada madrugada de oración era un acto de resistencia contra el adormecimiento espiritual. La carne no quiere someterse. Siempre buscará una razón lógica para evitar el altar. Te dirá que ya oraste ayer, que puedes hacerlo más tarde, que estás muy agotado, que Dios te entiende. Pero esas palabras no vienen del Espíritu de ahí, espíritu, sino de la edad de versículos de la carne influenciada por el enemigo. Porque el que te dice que postergues tu oración, nunca te dirá que postergues tu pecado. El enemigo no se opone a que descanses, se opone a que ores, porque sabe que en la oración constante, vigilante, fervorosa, estás sellando decisiones, activando ángeles, recibiendo autoridad. Por eso, sugiere la excusa más aceptable. Estás cansado, duerme un poco, y mientras duermes, te roba lo que estaba listo para ser entregado. El dominio propio no es solo para evitar el pecado visible, es para vencer la pereza espiritual, es para someter la carne cuando quiere imponerse sobre el espíritu. En Gálatas 5:17 se dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta oposición no es una metáfora, es una batalla real que se libra cada vez que decides orar y algo dentro de ti se resiste. Cada vez que empiezas a buscar a Dios y sientes el deseo de cerrar los ojos y rendirte, esa es la carne oponiéndose al espíritu, y si no eres consciente de esa guerra, perderás sin saberlo. La vida de oración no es opcional, es el alimento del espíritu. Y así como el cuerpo sin comida se debilita, el alma sin oración se torna vulnerable. Satanás no necesita destruirte con un gran ataque si puede debilitarte con pequeños descuidos. Un día sin oración parece inofensivo. Una noche dormido antes de orar no parece grave. Pero cuando eso se vuelve patrón, cuando la carne toma el control por encima del espíritu, pierdes la capacidad de oír, de discernir, de resistir. Te vuelves religioso, pero sin fuego, creyente, pero sin autoridad, devoto, pero sin dirección. Por eso Jesús no dejó espacio para ambigüedades. Dijo claramente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dijo para que nadie se engañe creyendo que basta con querer orar. No basta con desear. Hay que pelear. No basta con planificar. Hay que persistir. No basta con tener el corazón encendido si el cuerpo decide apagarlo con excusas. Porque la debilidad de la carne solo puede ser vencida con una decisión firme del alma y con dependencia total del Espíritu Santo. El enemigo conoce bien esta dinámica y por eso no se esfuerza tanto en tentarte con lo obvio si puede detenerte en lo esencial. Sabe que un creyente sin oración es un soldado sin espada. Un intercesor dormido es una ciudad sin murallas. Una iglesia sin vigilancia es un campo abierto al asalto del adversario. Por eso Jesús clamó, no una vez, sino 3, para que velaran y oraran, porque sabía que el verdadero campo de batalla no era el monte, sino el alma. Y la victoria no comenzaba con espadas, sino con oración. Orar no es fácil. No lo fue para Jesús, quien sudó como gotas de sangre. No lo fue para los discípulos, como que se durmieron. No lo será para ti, si no entiendes que estás entrando en un terreno que el enemigo quiere controlar. Pero cuando despiertas al propósito de la oración vigilante, cuando reconoces que la carne no debe liderar tus decisiones, cuando te alineas con lo que el Espíritu te impulsa a hacer,
entonces tus oraciones dejan de ser palabras y se convierten en decretos que sacuden el mundo espiritual. El espíritu siempre estará dispuesto, siempre anhelará la presencia de Dios, pero hasta que no se someta a la carne, ese deseo será interrumpido una y otra vez. Por eso, no basta con tener hambre de Dios, hay que preparar el cuerpo, dominarlo, sujetarlo, levantarlo cuando quiere caer, porque solo cuando la carne es vencida, el espíritu puede elevarse sin obstáculos hacia el trono de la gracia. La oración es un acto de intimidad divina, un encuentro directo entre el cielo y la tierra. Pero no sucede en un vacío, ocurre en medio de una batalla espiritual donde cada palabra, cada pensamiento, cada intención que se eleva al trono de Dios es vigilada y combatida por las fuerzas del mal. Satanás no permanece indiferente ante el creyente que ora, y menos aún cuando esa oración nace de un corazón rendido, fervoroso y dispuesto a obedecer. Su interferencia no es general ni aleatoria, es calculada, ataca en momentos específicos, en instantes decisivos, cuando sabe que la comunión con Dios puede producir un giro en lo espiritual y lo natural. El enemigo conoce la dinámica del reino, sabe que hay momentos de oración en los que el cielo está listo para liberar respuestas, revelaciones, unciones y protección. Y por eso su estrategia no es evitar que ores en general, sino interrumpirte justo cuando esa oración está por tocar algo profundo. Puede dejarte orar mecánicamente, repetir palabras vacías o formular peticiones sin fe. No se inmuta por una oración superficial. Pero cuando percibe que estás entrando en el lugar santísimo, cuando tu espíritu comienza a conectarse con la voluntad de Dios, activa su resistencia. La Biblia expone este patrón con una claridad inquietante. En el libro de Daniel se presenta un cuadro revelador. El profeta había decidido buscar a Dios con ayuno y oración. Desde el primer día sus palabras fueron oídas en el cielo. Sin embargo, la respuesta se demoró 21 días, porque un poder espiritual de las tinieblas se interpuso. En Daniel 10:13 leemos: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esto demuestra que hay momentos en los que estás orando y no ves respuesta inmediata, no porque Dios no te escuche, sino porque el enemigo ha identificado ese momento como clave y ha decidido intervenir. No todas las oraciones enfrentan la misma oposición. Las oraciones que interceden por tu llamado, por tu familia, por tu integridad, por discernimiento o por decisiones estratégicas, son altamente vigiladas por el reino de las tinieblas. Porque de esas oraciones depende el cumplimiento de promesas, la activación de dones, la protección de generaciones futuras. Esas oraciones desencadenan movimientos que alteran territorios espirituales. Por eso, cuando decides orar por cosas que alteran el curso de tu destino o el de otros, es común que enfrentes distracciones súbitas, somnolencia inexplicable, pensamientos erráticos o interrupciones externas. Son señales de que has tocado una dimensión que el enemigo quiere cerrar antes de que recibas lo que el cielo tiene para ti. Satanás no puede leer tu mente, pero detecta tus movimientos. Observa tus patrones, reconoce cuando te estás aproximando a una intimidad peligrosa para su reino. Percibe cuando tus oraciones dejan de ser superficiales y comienzan a perforar lo espiritual. Y en esos momentos clave, lanza su intervención. Puede ser a través del sueño repentino, de pensamientos que te desconectan, de una distracción aparentemente inofensiva. Pero cada uno de esos elementos está diseñado para romper tu conexión justo cuando está por consolidarse.
Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, no fue tentado al principio del ayuno, sino al final, cuando ya estaba por culminar un proceso espiritual de preparación. En Mateo 4, 2, 3 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Este detalle no es menor. El enemigo esperó el momento final, el momento más frágil y más decisivo para atacar. Lo mismo hace en tu vida de oración. No necesariamente al inicio, sino cuando estás por recibir fuerza, cuando estás por romper una cadena, cuando estás por ser fortalecido en tu fe. Ataca cuando ve que estás por cruzar el umbral de la revelación. Es fundamental entender que el enemigo no tiene poder sobre la oración, pero sí busca impedir que la complete. Porque si logra detenerte antes de tiempo, ha neutralizado tu avance. Por eso la persistencia en la oración no es solo un acto de fe, es una estrategia de guerra. Jesús enseñó esto cuando contó la parábola de la viuda persistente. En Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El contexto es claro. La oración no es ocasional ni emocional. Es constante, tenaz, insistente. Porque hay momentos en los que orar una vez no basta. Hay que empujar espiritualmente hasta que lo que está retenido en los cielos se manifieste en la tierra. El enemigo no teme a tu deseo de orar, teme a tu determinación de no abandonar. Porque sabe que la mayoría empieza con fuerza, pero pocos perseveran cuando no ven resultados inmediatos. Y en esa debilidad juega su carta. Sugiere que no está funcionando, que estás solo, que no sientes nada, que Dios no responde. Pero cada una de esas sugerencias es un intento desesperado por desanimarte en el instante en que tu oración está por romper una resistencia espiritual. Por eso Jesús no solo dijo que hay que orar, sino que hay que velar. Velar es estar consciente del momento. Es entender que hay oraciones que enfrentan mayor oposición porque están tocando lo eterno. Los momentos clave donde el enemigo actúa no siempre son evidentes. Pueden coincidir con eventos aparentemente normales. Una decisión que estás por tomar, una conversación pendiente, una oportunidad que no sabes si aceptar. Son esos momentos donde la dirección divina es esencial, donde tu carne no tiene suficiente luz y solo la oración puede traer claridad. Y ahí, precisamente ahí, Satanás lanza su ataque, no con algo escandaloso, sino con algo sutil, una somnolencia repentina, un pensamiento que te arrastra, una urgencia que parece no poder esperar, todo con el fin de desconectarte antes de que recibas la guía que el Espíritu Santo quiere darte. Pablo lo entendió y por eso exhortaba a los creyentes a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. En Efesios 6:18 lo expresa así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la postura que desactiva la intervención del enemigo. Una oración constante, atenta, persistente, guiada por el Espíritu, sin distracciones ni interrupciones. Una oración que no se rinde cuando el cuerpo se cansa, ni cuando la mente quiere escapar. En las Escrituras el tiempo de oración era sagrado. Los profetas no improvisaban. Entraban en la presencia con preparación, con conciencia de lo que estaba en juego. Cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo, no lo hizo en cualquier momento ni de cualquier forma. Lo hizo en el contexto de una confrontación espiritual. Su oración no era solo una petición, era una declaración de quién es el Dios verdadero. Y en ese momento no había espacio para debilidad, para distracción, para interferencias, porque sabía que el momento
era clave. Y cuando ese fuego descendió, no solo consumió el sacrificio, sino que reveló al pueblo quién era el verdadero Dios. Lo mismo sucede en tu vida. Hay momentos de oración que no solo buscan resolver una necesidad, sino que están llamados a establecer verdades, a romper mentiras, a exponer al enemigo, a glorificar a Dios. Por eso, esos momentos son blanco de ataques espirituales. Porque cuando Dios responde a esas oraciones, su gloria se manifiesta de forma evidente. Y el enemigo no puede permitir eso sino poner resistencia. Cada vez que oras con convicción, cada vez que tu alma clama desde lo profundo, cada vez que tu oración trasciende lo rutinario y toca lo espiritual, hay un eco en el cielo y también hay un temblor en el infierno. Porque Satanás sabe que un creyente que ora con vigilancia, con firmeza, con fe inquebrantable, es una amenaza para sus planes. Y por eso su ataque se concentra no en los momentos vacíos, sino en los momentos clave. Aquellos donde la oración se convierte en espada, en escudo, en decreto, en liberación. Velar en la oración es entender esto. Es saber que el enemigo actúa estratégicamente, que no ataca por atacar, sino que identifica los puntos de mayor impacto espiritual. Y es en esos puntos donde necesitas estar más firme, más despierto, más decidido. Porque si logras mantenerte orando cuando todo te invita a detenerte, si vences el peso que quiere cerrar tus ojos, si persistes cuando parece que nada ocurre, entonces estás venciendo la interferencia del enemigo y accediendo a la plenitud del propósito divino. Cuando el sueño llega justo en el momento de orar, no siempre es un simple reflejo del cuerpo fatigado. A veces es un velo espiritual que se extiende con sutileza para apagar la conexión entre tu alma y Dios. Lo que parece una necesidad física legítima puede ser en realidad una estrategia disfrazada para silenciar tu clamor. El enemigo no siempre ruge como león. Muchas veces susurra como brisa suave, adormeciendo la mente, relajando el cuerpo, apagando poco a poco el fervor que apenas comenzaba a encenderse. Y si no eres consciente de esa operación silenciosa, puedes confundir descanso con desconexión y aceptar sin discernimiento un estado que en realidad está saboteando tu comunión espiritual. El sueño en la oración no siempre actúa como una señal de cansancio natural. En muchos casos funciona como una herramienta precisa del adversario, diseñada para interrumpir el proceso de revelación, cortar la sensibilidad del espíritu, neutralizar la vigilia. Porque la oración no solo se trata de hablar con Dios, sino de mantenerse despierto en la conciencia espiritual, atento al mover de su presencia, preparado para escuchar instrucciones que no se revelan al cuerpo dormido ni al alma distraída. El sueño que entra sin previo aviso, justo cuando te dispones a orar, es uno de los mecanismos más finos que el enemigo utiliza para robarte acceso a verdades que solo se revelan a los que vigilan. Jesús mismo reveló este principio. En Getsemaní, mientras el sudor se convertía en gotas de sangre y la angustia se volvía insoportable, sus discípulos dormían. No porque no lo amaran, no porque no creyeran, sino porque el sueño los venció. Y cuando él volvió y los encontró en ese estado, no les dijo que descansaran. Les preguntó: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo que estaba en juego en ese momento era mayor que su necesidad de reposo. Era una batalla que exigía atención. Una hora de oración que el enemigo se encargó de oscurecer con sueño. No fue casualidad. Fue un ataque puntual. Una operación directa para silenciar el clamor, para aislar a Jesús, para debilitar el frente espiritual en la hora más crítica. El sueño, cuando se convierte en constante intrusión durante la oración, no puede ser interpretado como una necesidad biológica sin examen espiritual. Porque hay un tipo de fatiga que no viene del trabajo físico ni del desgaste mental, sino de una resistencia invisible que se activa en el momento
de mayor sensibilidad. Es el tipo de cansancio que desaparece cuando haces otras actividades, que se esfuma si en lugar de orar decides revisar mensajes o entretener tu mente con distracciones, pero que regresa inmediato y profundo apenas pronuncias el nombre de Dios con intención de permanecer en su presencia. Ese tipo de sueño no es neutral, es una cortina estratégica diseñada para cerrarte los ojos no solo del cuerpo, sino del entendimiento. En la palabra encontramos un eco claro de esta verdad. Cuando Pablo exhorta a los creyentes a estar firmes contra las acechanzas del diablo, lo hace en el contexto de una batalla espiritual que exige estar alerta, sobrios, vigilantes. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera a los Tesalonicenses 5:6. Esta no es una instrucción literal contra el descanso natural, sino un mandato espiritual contra el adormecimiento del alma. Dormir en la carne puede ser necesario, pero dormirse en el espíritu durante la oración es ceder el control, es entregar la vigilia a manos del enemigo y permitirle operar sin resistencia. El adormecimiento espiritual no empieza con una caída abierta, empieza con una pérdida de sensibilidad. Cuando el sueño apaga tu oración, cuando interrumpe la conversación con el cielo, está sembrando en ti una desconexión que, si se vuelve hábito, endurece el oído, enfría el fuego y deja la puerta entreabierta. Porque el que duerme en el momento de orar no está en posición de recibir instrucción, ni de interceder, ni de discernir. Y ese estado es ideal para que las mentiras del enemigo se filtren, para que la mente se llene de ruido, para que el alma pierda dirección. No todo sueño es descanso. Algunos sueños son el disfraz del estancamiento espiritual. En el mundo natural, el sueño profundo incapacita los sentidos. No escuchas con claridad, no respondes a estímulos, no puedes moverte con precisión. Lo mismo ocurre cuando el sueño espiritual invade la oración. Pierdes percepción, pierdes respuesta, pierdes movilidad. No reaccionas a las señales de Dios, no escuchas la voz del Espíritu, no puedes moverte en la dirección correcta. Estás ahí, pero no estás presente. Estás hablando, pero no estás conectado. Y eso, en el plano espiritual, equivale a estar ausente en el momento más determinante del día. Cuando la Biblia llama a velar, está llamando a resistir ese tipo de sueño. Porque hay momentos en los que velar es más urgente que dormir, donde estar espiritualmente despierto es más importante que cerrar los ojos para descansar. Hay horas en la noche donde el Espíritu Santo quiere hablar, quiere revelar, quiere consolar. Pero si el sueño se ha vuelto una excusa permanente, una costumbre disfrazada de necesidad, entonces el mensaje pasa de largo. Dios no fuerza su voz. Él habla en el silencio, en la quietud, en la disposición del corazón. Y si el corazón se rinde al sueño cuando debería estar vigilante, la revelación se retrasa, la dirección se posterga, la comunión se debilita. El enemigo trabaja con sutileza, no necesita empujarte fuera del camino si puede mantenerte dormido en medio de él, no necesita confrontarte si puede adormecerte, porque un creyente dormido es tan inofensivo como uno que no cree. No percibe el peligro, no responde al llamado, no ve la necesidad. Y cuando la oración se vuelve el lugar donde el sueño domina, entonces el altar se convierte en un lecho y el encuentro con Dios se convierte en un momento interrumpido que nunca llega a ser completo. En el Apocalipsis, Jesús se dirige a la iglesia de Sardis con palabras que estremecen. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Apocalipsis 3, 1-2. Esta no es una palabra para los incrédulos, sino para una iglesia que había bajado la guardia, que vivía de la apariencia, pero había perdido el fuego interno. Y su llamado fue claro:
sé vigilante. Porque lo que no se vigila muere. Lo que no se mantiene en oración se enfría. Lo que no se fortalece con vigilia se debilita y se rompe. El sueño espiritual es un síntoma de muerte interior, una señal de que la vida de comunión está siendo desplazada por una comodidad que no transforma, por un letargo que no alimenta. La lucha contra ese tipo de sueño no se gana con buenas intenciones, sino con una decisión consciente de resistir. No se supera solo con horarios, sino con hambre real por la presencia de Dios. Cuando el alma tiene sed, el cuerpo se alinea. Cuando el espíritu está despierto, la carne no tiene poder para dominar. Pero si el deseo es superficial, si la búsqueda es intermitente, entonces el sueño encuentra espacio. El enemigo lo sabe. Y por eso siembra en el creyente la idea de que está bien dormir un poco más, que no pasa nada por postergar la oración, que Dios comprende. Pero lo que no se dice es lo que se pierde en ese espacio de minutos. Una palabra que una convicción que no recibiste, una protección que no activaste. Todo porque el sueño entró como niebla y te robó el momento de mayor claridad. No es exagerado decir que el sueño en la oración puede ser una de las formas más efectivas de esterilizar una vida espiritual, porque no detiene la actividad externa, pero vacía el corazón de propósito. No impide el hablar, pero desconecta el alma del espíritu. No bloquea la rutina, pero anula la transformación. Y en ese terreno es donde el enemigo trabaja con mayor comodidad, no con pecado visible, sino con letargo invisible. No con escándalo, sino con indiferencia. No con rebelión, sino con adormecimiento. Y en ese estado, el creyente no cae, simplemente se duerme. Pero mientras duerme, el enemigo avanza, siembra, divide, confunde. Por eso el llamado es a velar, no como obligación religiosa, sino como respuesta espiritual a una guerra que se libra en lo invisible. Velar no es solo mantenerse despierto físicamente, es mantener el espíritu encendido, la mente alerta, el corazón enfocado. Es decirle al cuerpo que no tiene la última palabra, es decirle al enemigo que su estrategia no funcionará. Es elegir el momento de oración como el espacio más sagrado del día, no para rendirse al sueño, sino para entrar en la presencia con determinación. Porque lo que recibes mientras estás despierto, espiritualmente en oración, no puede compararse con lo que el sueño te ofrece. El descanso del cuerpo es necesario, pero el descanso del alma solo viene cuando has estado con Dios. Y cuando has... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and
it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. There's a river running silent under every word we say. It trembles where the shadows and the whispered truths both lay. You touch my hand so lightly, but it echoed deep within. Like every fear I carried, finally learned to let you in. And in that quiet, trembling flow, I felt the current start to grow. Your voice, a spark, a gentle glow that pulled me where I dared not go. We carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and wide, your tide keeps drawing me to your side. We're drifting closer with every line, a quiet truth that refuses to divide. Yeah, love is the river we carry inside. Your breath became the lantern that the darkness couldn't claim. The didgeridoo beneath your voice felt like thunder knowing my name. I never knew the weight I held could be softened by your grace. But rivers carve through mountains when two currents interlace. And every pulse beneath your skin felt like a place I'd never been. A sacred tide you pulled me in, where loss could finally learn to thin. Carry inside, winding through the places we try to hide. Even when the nights are cold and white. Orado, sin interrupción, cuando has velado, sin rendirte, cuando has superado el peso del letargo, entonces experimentas una paz que no viene del sueño, sino de la presencia. Una fuerza que no proviene del reposo físico, sino del encuentro espiritual. Una claridad que no se alcanza con cerrar los ojos, sino con abrir el corazón a lo eterno. El enemigo sabe que el creyente que ora sin rendirse al sueño es imparable, porque cada momento de oración firme levanta un muro, establece una verdad, destruye una mentira. Por eso usará el sueño no solo como descanso, sino como instrumento de desconexión. Pero tú puedes discernirlo, puedes resistirlo, puedes decir no a ese velo que intenta caer cuando tu espíritu se está elevando, porque tienes autoridad en Cristo, y esa autoridad no se ejerce dormido, se ejerce despierto, velando, orando, caminando en la luz. Orar con constancia no es una habilidad que se desarrolla en la comodidad, es una disciplina que se forja en la decisión de resistir lo que intenta apagar tu espíritu. El apóstol Pablo no enseñó a orar como una sugerencia, sino como una necesidad urgente para todo creyente que desea mantenerse firme en medio de la oposición. En Efesios 6:18 lo deja claro: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia. La clave está en la perseverancia, no en el acto esporádico ni en la búsqueda emocional, sino en la vigilancia constante que no se deja vencer ni por el cansancio, ni por la rutina, ni por el silencio aparente del cielo. La perseverancia no es un esfuerzo aislado, es el fruto de una vida entrenada en la palabra. Porque quien no conoce la Escritura, tampoco conoce las armas que lo sostienen en la oración. Jesús, al enseñar sobre la oración, no entregó una fórmula vacía, sino principios fundamentados en la verdad. En Mateo 6:6 instruyó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La oración eficaz nace en lo secreto, se alimenta de la intimidad, crece en el lugar donde no hay espectadores, donde solo Dios y el alma se encuentran. Ese espacio sagrado no es terreno para el letargo, sino para la vigilancia consciente, la rendición verdadera y la lucha espiritual. Entrar en el aposento no es solo un acto físico, es una disposición interna. Es cerrar las puertas de la distracción, del ruido, de la prisa. Es decirle al alma que ha llegado la hora de estar ante el trono. Y en ese ambiente, la carne comienza a ser silenciada, el espíritu se eleva. Y la voz de Dios encuentra terreno fértil para sembrar su voluntad. Pero ese proceso exige preparación. El alma no se alinea automáticamente. Por eso David oraba diciendo: despierta, alma mía. Salmo 57, 8. Reconociendo que incluso el espíritu necesita ser convocado, activado, sacado del letargo. La oración vigilante requiere también una vida sujeta a la palabra. No se puede orar con claridad si no se tiene una base sólida en la Escritura. La palabra de Dios actúa como lámpara que ilumina, espada que separa, martillo que quebranta, agua que limpia. Cuando oras con la palabra, tu espíritu se alinea con el corazón de Dios. No estás simplemente repitiendo deseos, estás participando del diseño eterno. Jesús respondió al enemigo con Escritura, no con emoción. Cada tentación fue neutralizada con escrito está. Esa es una de las claves más poderosas para mantenerse alerta. Orar con la palabra en los labios y en el corazón. No hay sueño que resista a un alma que declara la verdad con autoridad. Además de la palabra, la alabanza y la acción de gracias actúan como dinamizadores de la oración. En Filipenses 4:6, Pablo instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La acción de gracias no es un adorno espiritual, es una clave para mantener el alma despierta. Cuando oras agradeciendo, tu espíritu reconoce la fidelidad de Dios y el letargo pierde poder. La gratitud despierta el alma, abre los ojos, recuerda lo que Dios ha hecho y activa la fe para lo que está por hacer. Orar en el Espíritu es otra clave que no puede pasarse por alto. No se trata solo de hablar, sino de dejarse guiar. Romanos 8:26 afirma que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque muchas veces no sabemos orar como conviene. Es el Espíritu quien intercede, quien revela, quien fortalece. Una oración carnal es vulnerable al sueño y a la distracción, pero una oración en el Espíritu mantiene al creyente conectado más allá de su capacidad humana. Es el Espíritu quien fortalece las rodillas débiles, quien reaviva el fuego cuando la llama parece apagarse, quien da dirección cuando la mente se siente nublada. Por eso, buscar ser lleno del Espíritu no es una opción adicional, es una necesidad constante para orar con vigilancia. La comunidad espiritual también juega un papel fundamental en la vigilancia.
Jesús llevó consigo a 3 discípulos en el huerto, no porque necesitara compañía humana, sino porque estaba mostrando un modelo. La intercesión compartida fortalece, la oración unida vigila más ampliamente. En Hechos 1:14 leemos que los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa unanimidad no era solo presencia, era acuerdo espiritual, una vigilancia compartida. Orar en comunidad no reemplaza la intimidad, pero la fortalece, porque en la comunión uno levanta al otro, uno exhorta al otro, uno despierta al otro cuando el letargo quiere entrar. Mantenerse alerta también requiere una vida sujeta al ayuno, no como una práctica ascética vacía, sino como una herramienta de alineación. El ayuno no convence a Dios, transforma al orante, hace que la carne ceda terreno, que el cuerpo recuerde que no tiene el control. Cuando el ayuno acompaña a la oración, la vigilancia se vuelve más aguda, la sensibilidad espiritual aumenta. En Joel 2:12 se registra la voz de Dios diciendo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. No por castigo, sino porque ese tipo de búsqueda quebranta la dureza, despierta la conciencia, fortalece la vigilancia. El ayuno debilita la carne para que el espíritu tome el lugar que le corresponde. También es necesario comprender que el tiempo de oración debe ser apartado con prioridad. No se ora cuando sobra tiempo, se ora cuando se reconoce que sin ese tiempo no hay dirección. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa presentación no es formalidad, es entrega. Es decirle al día quién tiene el control. Cuando se establece un horario constante para la oración, el alma se disciplina, el cuerpo se acostumbra, el espíritu se activa con mayor rapidez. No porque Dios esté sujeto al tiempo, sino porque el hombre necesita estructura para evitar que la carne tome ventaja. La vigilancia se sostiene también con expectativa. No se puede orar sin esperar respuesta. No se puede clamar sin creer que el cielo escucha. Santiago 1:6 enseña que quien ora debe pedir con fe, no dudando nada. La fe es un elemento esencial para mantener el alma despierta, porque la duda adormece, pero la fe vigila. La duda dispersa, pero la fe enfoca. Cuando se ora con fe, el espíritu se mantiene expectante, atento a la respuesta, sensible a la dirección. Esa expectativa es combustible espiritual para la vigilancia, porque quien espera, vigila. Quien cree, se mantiene alerta. Estas claves no son fórmulas, son principios. Y cada uno de ellos, aplicado con fidelidad, transforma la vida de oración en una experiencia real, poderosa, vigilante. No se trata de perfección, sino de disposición. No de ritual, sino de entrega. No de palabras correctas, sino de un corazón encendido que no se deja vencer ni por el sueño, ni por la distracción, ni por el tiempo. La victoria espiritual no se construye sobre emociones momentáneas ni sobre impulsos pasajeros. Nace en la intimidad, se cultiva en el silencio, se fortalece en la perseverancia. No es el resultado de un solo acto heroico, sino del hábito constante de una oración vigilante. En ese terreno invisible, donde el alma se rinde y el espíritu se eleva, se libran las batallas que definen destinos. Jesús no fue fortalecido en la cruz por el entusiasmo de la multitud, sino por su comunión con el Padre en el Getsemaní. Allí solo, postrado, orando con angustia, se determinó la victoria sobre el pecado y la muerte. El creyente que vigila en oración no reacciona tarde, discierne antes. No tropieza en la oscuridad, camina con dirección. Porque la vigilancia no solo protege, también anticipa. Jesús advirtió: velad pues
en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas 21:36. Este llamado no es opcional, es una orden directa para vivir preparados. Porque el enemigo no da avisos, ataca en el descuido, en la rutina, en el momento en que la guardia baja y el alma se entrega al sueño. La oración que se mantiene vigilante no depende de sensaciones, sino de convicciones. Sabe que el cielo responde aunque no se vea, que el espíritu fortalece aunque no se sienta, que la victoria se construye incluso cuando el cuerpo quiere rendirse. Por eso el apóstol Pedro insistía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La sobriedad espiritual nace en la oración, no en el esfuerzo humano. Y quien ora vigilante no se sorprende por los ataques, los enfrenta desde la cobertura que solo el altar proporciona. Las grandes conquistas del reino no comienzan en el campo visible, sino en el secreto del corazón rendido. Josué conquistó Jericó no por estrategia militar, sino por obediencia a una instrucción revelada tras una postura de adoración. Ana recibió respuesta no por su llanto, sino por su constancia en clamar sin distracción. Pablo resistió oposición porque su espíritu estaba ejercitado en intercesión continua. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres cuya victoria comenzó cuando decidieron no rendirse en el momento más vulnerable, cuando eligieron velar mientras otros dormían, cuando eligieron orar mientras otros se distraían. El creyente que despierta espiritualmente en la oración se convierte en una amenaza para el infierno, porque comienza a orar con entendimiento, no desde la emoción, porque intercede con autoridad, no desde la desesperación, porque se mantiene firme incluso cuando todo parece adverso. Esa firmeza nace del hábito, de la intimidad, de la disciplina de buscar a Dios sin excusas. Y esa búsqueda inquebrantable es la antesala de la victoria espiritual. No porque el creyente sea fuerte, sino porque ha aprendido a depender totalmente del Dios que nunca duerme. La oración vigilante es el muro que protege, el faro que guía, el fuego que purifica. Es el lugar donde las cadenas caen antes de que se manifieste la opresión, donde la sabiduría llega antes de la confusión, donde la fe crece antes de la tormenta. Porque allí, en la vigilancia constante, se activa el poder de lo alto. Y cuando eso sucede, ninguna artimaña del enemigo puede prevalecer. La victoria no es futura, es presente en el corazón que vela y ora. Si el enemigo no puede evitar que ores, buscará que no permanezca. No le basta con verte de rodillas si logra cerrarte los cielos con cansancio disfrazado de normalidad. Pero lo que él no soporta es cuando un creyente abre los ojos del alma, reconoce la artimaña y se levanta con entendimiento. Porque el poder de la oración no está solo en el momento que inicia, sino en la determinación de sostenerla hasta que la presencia de Dios transforme cada parte del ser. No es orar por orar, es permanecer despierto cuando todo quiere apagarte. Es decirle al cielo: no me muevo de aquí hasta que hables. Es mirar al enemigo sin temor y declarar: no dormiré mientras el Espíritu me llama a velar. No estás solo en esa lucha. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba está en ti, activando tu discernimiento, despertando tu fe, empujándote hacia una oración que rompe patrones y silencia la voz del enemigo. Porque el cansancio no es final si el alma decide seguir. El sueño no es barrera cuando el espíritu entiende que está siendo convocado a una guerra donde las armas no son visibles, pero las victorias son eternas. No se trata de cuánto oras, sino de cómo lo haces, de qué ocurre dentro de ti mientras eliges quedarte en el lugar donde el cielo desciende. Y cuando eso pasa, todo cambia.
Lo que era rutina se convierte en altar. Lo que era batalla se convierte en testimonio. Lo que parecía sueño ahora es gloria. Levántate, no para hablar más, pues sino para orar mejor, no para hacer más ruido, sino para sostener la llama, porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones despiertos, y un corazón despierto en medio de la oscuridad es todo lo que el cielo necesita para abrir las ventanas y derramar lo que ha estado retenido. Si sentías que estabas perdiendo fuerza, hoy has sido llamado a velar. Si creías que era solo cansancio, hoy sabes que era guerra. Y si has comprendido que hay poder en mantenerte alerta, entonces prepárate. Lo que Dios tiene reservado para ti comienza cuando decides no dormir más en el espíritu.